Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a la última semana del técnico laboral por competencias en recreación y deportes, ofertado por el Politécnico Nacional de Artes y Oficios PONAO, seccional Cali y Buenaventura. Hoy con un gran invitado, profe Juan Sebastián Chaverra, que nos trae un tema de última generación, que es lo que tenemos que conocer, ojalá todos los entrenadores, y no solo del fitness, sino de todo lo que es la cuestión de prevención de lesiones, porque si ustedes ven la historia, lo que más se están lesionando, por ejemplo, hace 3 días a una de las futuras medallas de oro de Venezuela, se lesionó el hueso calcáneo, se quedó sin poder ir a ganarse esa medalla de oro por Venezuela. Y una lesión de esas cosas que uno no se espera. Entonces, profe, coordinador Eibar Bravo Hurtado, para que aperture la clase de hoy. Bueno, buenas Mu- tardes. Muy Ah, buenas tardes, profesor Hilder. Inicio esta jornada de compartir conocimientos con las diferentes personas. Ante todo, profe Hilder, feliz cumpleaños. Que cumpla muchos más. Que Dios, la Santísima Virgen, lo cura con el manto divino a través de la salud, el bienestar, la tranquilidad, la vida y todo aquello que lo hace sentir bien y agradable. Que lo cura con el alimento, que lo cura con su trabajo, que le dé esa energía que ha mostrado en todo este tiempo a través de sus enseñanzas, a través de sus conocimientos, de su disposición, que es valiosa para el desarrollo de las actividades de clase a través de nuestra institución y a través de la institución donde usted trabaja. Profe, un fuerte abrazo desde acá, desde la distancia, desde la ciudad de Cali, enviándole mucha energía positiva y desearle que este día que ya vamos a culminar sea un día exitoso y de aquí en adelante que la vida lo apremie con todo aquello que tiene como deseos, aspiraciones, proyectos, anhelos y que se le cumplan. Para todos y cada uno de ustedes, profesor Juan Sebastián Chaverra Apraez, un saludo muy especial, bienvenido. Profesor Joao Fiol, desde Cuba, o no sé si está en el Ecuador, creo que lo escuché que estaba en el Ecuador. Y nuestro amigo Ángel Gutiérrez Torrent, que hace mucho tiempo se viene integrando a nuestras actividades de clase. A nuestros estudiantes también les deseo, señor Luis Ángel, señora Anixa Isabel, señora Caterina Lincet, señor Norman Johan, señora Sandra Milena, señor Jason Andrés, señora Maribel Rico y nuestro amigo Dani José Piamba, y a todos aquellos que se unen a la clase de Colombia y de otros países. Bienvenidos, la clase es muy importante para el crecimiento. Sus aportes harán crecer a nuestros estudiantes en conocimiento y sabiduría. Dios los bendiga. Un fuerte abrazo. Les está hablando Eibar Bravo Hurtado, director y coordinador académico de convenios y servicios educativos del Centro de Investigación Académica y Desarrollo Tecnológico del Occidente Colombiano. Muchas gracias a cada uno de ustedes por poner sus servicios a través de la comunicación virtual para nuestros estudiantes. Muchas gracias. Dios los bendiga. Bueno, bienvenido. Vamos a presentar la hoja de vida de nuestro querido invitado. Joao, me dice si están viendo mi pantalla. Sí, Muy profe. bien, muchísimas gracias. Bueno, nuestro maravilloso invitado, Juan Sebastián Chaverra Apráez, desde Colombia, fisioterapeuta de la Universidad Mariana de Pasto, tecnólogo en entrenamiento deportivo del SENA y tiene una experiencia laboral en rehabilitación osteomuscular, readaptación deportiva, preparación física en el entrenamiento personal en centros de condicionamiento físico y centros de fisioterapia. Tiene un gran recorrido, a pesar de que es un joven, porque todavía está bastante joven, se ha dedicado a este mundo de una manera maravillosa. Antes, agradecerle, maestro, de verdad que
muy feliz, Juan Sebastián, cuando te comunicaste conmigo porque me buscaste. No lo busqué, él me buscó y me dijo, profe, le puedo colaborar y le puedo ayudar. Dios le pague, Dios le bendiga. El Ponado te da la bienvenida, el Ponado es tu casa. Puedes abrir el micrófono y estamos listos, maestro, para que arranque. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias. Profe, un feliz cumpleaños. Bendiciones. Y bueno, arranquemos para que alcancemos a hablar. Listo. ¿Están viendo la pantalla? Claro que sí, maestro, perfectamente. Listo. Entonces, como se comentaba, el tema de hoy es prevención de lesiones en el entrenamiento personal. ¿Qué vamos a tener en cuenta? La prevención de lesiones, o mejor dicho, el disminuir el riesgo de lesión en cualquier tipo de deporte o disciplina deportiva, es algo que se ha estudiado mucho, sobre todo en el fútbol o en diferentes deportes grupales o de alta competitividad. Pero durante el entrenamiento personal, que por lo general se realiza por personal muchas veces empírico o sí, que han ganado experiencia durante los años entrenando sus propios cuerpos o lo que han ido mirando y ahora influenciado por la cantidad de personas que suben en redes sociales diferentes tipos de entrenamiento, el número de lesiones se ha disparado. Por ejemplo, rápidamente les comento, yo en ese momento trabajo en consulta externa en el área osteomuscular y encontramos un sinnúmero de lesiones por gestos repetitivos o movimientos o cargas inadecuadas. Esto, entonces, para que de pronto entremos ahí en contexto. Ahora, bueno, para tener en cuenta qué es una lesión es el resultado de la aplicación sobre el cuerpo de fuerzas que superan su capacidad de resistencia. La fuerza lesionante puede ser de tipo único, instantáneo, que es una lesión aguda, o continua y periódica durante un espacio de tiempo más o menos prolongado, que es una lesión crónica, que son sobre todo esas lesiones por sobrecarga, donde es una molestia que persiste, está durante todo el movimiento, es un dolor que no es de alta intensidad, pero que siempre está presente y muchas veces no le damos gran importancia. Las lesiones agudas pueden causar dolor intenso, inflamación, dificultad de movimiento. Las lesiones crónicas causan inflamación persistente en el tiempo y el dolor que se presenta aún en situación de reposo. Entonces es prescindible que tengamos en cuenta a qué tipo de lesión nos estamos presentando de forma generalizada, ya que las causas de lesión son muchas, ya sean indirectas o directas, pero tenemos que tener en cuenta si es de tipo agudo o si la lesión es crónica. ¿Listo? Para la prevención de lesiones es muy importante que tengamos en cuenta los principios del entrenamiento. Estos principios del entrenamiento deportivo, Romero los define como los principios de planificación en la prevención de lesiones, ¿sí? Donde sobresalen 4 de los principios del entrenamiento: el principio de la multilateralidad o polivalencia de la carga, donde se deben identificar esas cualidades físicas más importantes en la disciplina que vamos a trabajar, ¿sí? Con el objetivo de disminuir el riesgo de lesión. Hay que aclarar que no podemos prevenir o asegurar que un deportista o una persona se vaya a lesionar, ¿sí? Realmente en cualquier momento una persona puede sufrir una lesión, pero podemos disminuir el riesgo de lesión. Entonces debemos trabajar estas cualidades físicas importantes dependiendo la disciplina deportiva, además de el gesto tanto técnico y si así se requiere táctico que está en el deporte o la disciplina en cuestión. La especialización. Las cargas diseñadas en el plan de intervención deben estar orientadas de forma específica a la especialidad deportiva o al entrenamiento que vamos a realizar. En este caso, como hablamos de entrenamiento personal, digamos que el entrenamiento personal donde más se dirige es en los gimnasios, tenemos que tener en cuenta que qué es lo que quiero con ese usuario, con ese cliente, con esa persona, teniendo en cuenta las cargas que se van a diseñar. Si es una persona que compite en algún
tipo de disciplina deportiva o un deporte como tal, ¿sí? Por ejemplo, en el gimnasio, si es un físico-culturista, ¿qué cargas voy a llevar y cómo las voy a planificar? ¿Listo? Que ahí saltamos al principio de alternancia cíclico-periodización, que es donde debemos tener cuenta esa distribución y la ondulación de cargas para no llevar a una persona a una lesión. Por ejemplo, durante el entrenamiento personal nos vemos expuestos a cargas forma diaria, ¿sí? Los diferentes grupos musculares, lo que nos puede llevar a una lesión crónica, ¿sí? No sufrimos ningún impacto, hicimos los movimientos de manera adecuada, pero la mala planificación y periodización de estas cargas nos llevaron a generar una lesión por sobrecarga, ¿sí? Lo que nos lleva a generar un tipo de lesión crónica. La individualización, la individualización es importante para prevenir como tal las lesiones. Hay que adaptar el entrenamiento de forma específica al deportista, a sus gestos más deficientes, y hay que mejorar esas cualidades físicas que la persona no ha desarrollado y son eh, específicas para esa disciplina deportiva. Ahora vamos a tener en cuenta algo muy importante, que es el control neuromuscular, que se menciona muchas veces, que hace parte, muchas veces lo mencionan, de los ejercicios de propiocepción, de los ejercicios para la rehabilitación de lesiones o para disminuir el riesgo de lesión, pero no se ha aclarado qué es el control neuromuscular. Control neuromuscular, que es la activación muscular precisa que posibilita el desarrollo coordinado y eficaz de una acción. Este control neuromuscular eh, se ve intervenido por varios factores, ¿sí? A nivel neuromuscular, a nivel del sistema nervioso central, pero en este caso vamos a resaltar dos de estos factores que nos competen en la parte del entrenamiento personal. El primero es que es la coordinación intramuscular, ¿listo? Entonces tenemos que tener en cuenta esa coordinación que pasa en el mismo grupo muscular, en ese músculo en específico, ¿vale? Y que se ve expuesta a factores como el reclutamiento espacial, que es el aumento de número de unidades motoras reclutadas en el movimiento, el reclutamiento temporal, el aumento de la frecuencia de impulso de unidades motoras y la sincronización de las diferentes unidades motoras para producir una contracción voluntaria máxima. Por otro lado, tenemos la coordinación intermuscular, donde tenemos que hablar tanto de la coactivación de agonistas y antagonistas, como de la coactivación de agonistas y antagonistas. Perdón, aquí hay un error. La coactivación de agonistas y antagonistas y la inhibición de agonistas y antagonistas. Entonces, en la parte de coactivación de agonistas y antagonistas, la actividad de alta intensidad de la musculatura agonista de forma simultánea a una actividad de baja intensidad de la musculatura antagonista de una misma articulación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando realizo cualquier tipo de movimiento va a haber mayor activación de un grupo muscular que de otro, pero siempre va a haber activación de ambos grupos musculares, ¿sí? Es cierto que muchas veces se habla del aislamiento muscular o de que trabajar un solo músculo, pero tenemos que tener en cuenta que cuando son acciones nuevas que estamos aprendiendo o gestos balísticos, que es donde la velocidad de ejecución aumenta, va a haber una cocontracción o una coactivación tanto de la musculatura agonista como antagonista, en menor o en mayor medida, pero van a estar activos ambos grupos musculares, y sobre todo en ejercicios que se deba mantener una posición articular constante. Ejemplo, los ejercicios de cadena cinética cerrada, como por ejemplo una sentadilla, donde va a haber una activación de glúteos, de cuádriceps, de isquiotibiales, ¿sí? Y de musculatura del tríceps sural para mantener la estabilización, la estabilidad de ese cuello de pie en una sola posición. Por otro lado, tenemos la activación como tal de agonistas y antagonistas, donde ya hay una inhibición para el músculo,
donde esta se da ya cuando los movimientos están aprendidos, ¿sí? Los movimientos están aprendidos y, por ejemplo, en ejercicios monoarticulares, por ponerles un ejemplo, un curl de bíceps, donde hay mayor activación del bíceps braquial para realizar la flexión de codo y el tríceps sural se inhibe para permitir esa flexión y ese rango de movimiento. Teniendo en cuenta lo anterior, vamos a realizar una adecuada evaluación. ¿Listo? Esta evaluación es de suma importancia para poder entender qué es lo que vamos a realizar con la persona, cómo comenzar con esta persona, con este usuario, con este cliente, y cuáles son esas disfunciones osteomusculares o esas alteraciones a nivel del componente locomotor que nos puede generar una lesión. Entonces, los tres ítems o los tres pasos que podemos tener en cuenta para la evaluación son la postura, vamos a hacer una evaluación de la movilidad pasiva y una movilidad activa por medio de la escala, eh, el screening funcional de movimiento, la escala de FMS, que yo creo que muchos la deben conocer. Entonces, a nivel de la postura, aquí miramos una postura adecuada, ¿sí? Donde miramos una vista tanto lateral como posterior, donde hay una alineación. Esta es una vista por medio de plomada y en cuadrícula, donde miramos que hay una alineación ligeramente posterior, ¿sí? A la sutura coronal, pasa la plomada a través del conducto auditivo, a través del proceso odontoideo, del axis, a medio camino a través del hombro, a través de los cuerpos de las vértebras, a través del promontorio del sacro y ligeramente posterior al eje de la articulación de la cadera, anterior a la articulación de rodilla y anterior al malleolo externo. Hay que tener en cuenta que esta posición o esta postura, ¿sí?, es la que más se acerca a una postura ideal, donde encontramos un correcto balance de los grupos musculares para poder mantener un equilibrio. Un segundo. Aquí en la imagen que sigue, podemos mirar una postura que aparentemente en la parte posterior es una postura correcta, es una postura ideal, pero que en un plano sagital o en una vista lateral podemos mirar las alteraciones. ¿Cuál es lo importante de la evaluación postural? Por ejemplo, si miramos la segunda imagen, una vista lateral, podemos decir que los hombros están protruidos, están adelantados, por lo que eso me puede dar una idea de que el pectoral mayor en una retracción muscular está generando mayor fuerza, está ejerciendo, puede tener un pectoral más hipertrofiado, más desarrollado, me está llevando hacia adelante los hombros, mientras que a nivel escapular, la musculatura como los romboides, ¿sí?, los redondos, el mismo dorsal ancho, los paravertebrales no están haciendo de manera correcta su trabajo, ya que miramos unos hombros adelantados, un aumento de la cifosis dorsal. También evidenciamos un aumento de la lordosis lumbar, un abdomen distendido, ¿listo?, y una anteversión pélvica. ¿Qué quiere decir esto? Cuando observamos una anteversión pélvica, aumento de la lordosis lumbar, nos damos cuenta que hay mayor activación de un músculo importante que es el iliopsoas, ¿sí?, que hace que la pelvis se vaya hacia adelante. Hay debilidad de la musculatura tanto abdominal como isquiosural y una mayor activación de la musculatura lumbar. Por lo cual, estas activaciones de un grupo muscular, ¿sí?, mayor a otro, me lleva a ciertas alteraciones posturales donde la carga no se va a distribuir de forma correcta. Si me voy a rodillas, miramos que tiene, sí, ya un geno recurvatum de rodilla, hay mayor activación como tal de esa musculatura cuádriceps, del recto anterior, ¿vale? Entonces, esas alteraciones ahí me pueden estar alterando la movilidad de cadera y posiblemente causar disminución de los espacios intervertebrales a nivel lumbar
lo que me va a causar dolor y una lesión posterior en el momento de realizar una carga axial, por ejemplo, una sentadilla libre. En la imagen B, miramos que en la vista posterior las escápulas de este chico están aducidas, entonces hay mayor activación de esa musculatura periescapular, en este caso los romboides, están más activos. Miramos que los hombros, si lo comparamos con la vista lateral, el pectoral mayor está elongado, los hombros están hacia atrás, están retraídos y aumento un poco de la lordosis lumbar, un genu recurvatón de rodilla, lo que me va a causar una alteración de las cargas desde rodilla, cadera, zona lumbar, ¿listo? Y una alteración también en el momento del trabajo para la musculatura de cintura escapular. Entonces, en estos momentos que yo evalúo postura, tengo que hacer énfasis en qué grupos musculares tengo que fortalecer en mayor medida para generar unas correcciones a nivel postural. Entonces, dependiendo lo que yo pueda visualizar a nivel de postura, me voy a dar una idea de qué alteraciones puedo encontrar. Si, por ejemplo, en el caso contrario de la imagen A, donde la pelvis, en este caso está en anteversión, pero si encuentro una pelvis al contrario que está en retroversión, la pelvis se va hacia atrás, puedo encontrar un genuflexion como tal de las rodillas, lo que me va a dar una idea de un aumento de la activación como tal de los isquiotibiales, seguramente mayor activación del recto anterior del abdomen, lo que me va a causar un aplanamiento lumbar, ¿sí? Entonces, a mayor activación de ciertos grupos musculares por cadena muscular, me va a generar cierta posición postural, por lo cual las cargas no se van a relacionar o no se van a soportar de la manera más adecuada. No sé si hasta ahí me van entendiendo, me van escuchando. ¿Hay de pronto algo que aclarar? Si alguien tiene alguna pregunta, por favor levanta la mano para yo autorizarle poder participar. Pueden levantar la manito porque en ese sentido los micrófonos están cerrados. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano. Se escucha perfectamente y la imagen es perfecta, maestro. Entonces vamos muy bien. Podemos seguir. Listo. Entonces, para seguir al otro punto, como les decía, es fundamental que esta parte de postura, a pesar de que muchas veces desde la parte del entrenamiento no se relaciona o no se tiene en cuenta, sino más la evaluación de las capacidades físicas, fuerza, resistencia, velocidad, flexibilidad y derivadas, y a veces no somos conscientes de un valgo de rodillas, ¿sí? O de un varo de rodillas, o de un pie plano, donde no hay activación adecuada de un tibial posterior, ¿sí? De esa musculatura, que nos puede generar una alteración en la distribución de las cargas. Entonces es fundamental que cuando hacemos el entrenamiento personal, debemos evaluar la postura de la persona para tener en cuenta qué musculatura vamos a trabajar en mayor o en menor medida y con qué fin lo vamos a hacer, independientemente del objetivo, por ejemplo, porque muchas veces dicen, listo, no, pero sobre todo las chicas, no, a mí me interesa trabajar pierna, y yo veo a los entrenadores que suben peso y grandes sentadillas, sentadillas pesadas, y las chicas comienzan a referir dolor en las rodillas, dolor en la espalda, ¿sí? Y muchas veces a nivel cervical por las cargas que están distribuyendo y no tienen un buen control de core o simplemente ya tienen un aumento bastante pronunciado de la lordosis lumbar, tienen una anteversión pélvica y como les decía antes, si seguramente miramos una placa, una radiografía de una de ellas, va a tener disminución de los espacios intervertebrales. Por lo tanto, ejercicios con cargas axiales, con pesos o con altas cargas, no nos van a generar mayores beneficios, sino con el tiempo a generar una lesión. ¿Listo? Bueno.
Aquí, respecto a la movilidad pasiva, vamos a evaluarla con ciertos test que yo creo que muchos ya los conocen. Son muy fáciles y es una herramienta que tenemos a disposición y no necesitamos ningún tipo de material, ni software, ni maquinaria para realizarlo, solo el hecho de conocerlos. El primero es el test de Thomas modificado, donde se realiza una flexión de la pierna contralateral y donde evaluamos si hay o no hay flexión de cadera. Por ejemplo, en la imagen 1 evidenciamos una flexión de cadera donde nos da positivo para acortamiento del psoas. Este test eh, también nos da apreciación de otros músculos, pero es más directo para el psoas, un acortamiento del psoas, lo que nos va a limitar como tal la extensión de cadera. También nos sirve para el recto anterior. Si sumado a esa flexión de cadera encontramos una extensión de rodilla, o si encontramos una rotación externa, acortamiento del sartorio, y una rotación interna, acortamiento del tensor de la fascia lata. Por otro lado, tenemos el test de Eli, ¿sí? Donde colocamos al usuario en posición prono, realizamos una flexión de rodilla de manera pasiva y si la pelvis se levanta en algún momento, es positivo para acortamiento del recto anterior o del recto femoral. ¿Listo? Que es un músculo muy importante que debemos tener en cuenta, ya que es un músculo que realiza tanto flexión de cadera como extensión de rodilla. Para hacer una pequeña aclaración sobre ese músculo, porque lo he mirado por ahí varias veces ahora en redes sociales, buscan hacer la activación del recto anterior por medio de una extensión de rodilla completa en máquina. Debemos tener en cuenta que el recto anterior realiza mayor activación cuando la cadera está en extensión. ¿Listo? Por otro lado, tenemos el test de Over, que este nos da positivo si hay un acortamiento como tal del tensor de la fascia lata. No nos permite llegar a la línea media si hay un acortamiento del mismo. Músculo muy importante para la estabilidad de la cadera y de la rodilla. Y yo creo que todos lo conocen, el test de Sit and Reach, para evaluar como tal la flexibilidad de los isquiosurales. ¿Listo? Para mirar el acortamiento de ese. Bueno, ahora respecto a la movilidad activa, que es fundamental, lo vamos a valorar por medio de la escala FMS, ¿sí? Ese screening de la funcionalidad del movimiento de Cook, donde esta escala lo mide el movimiento de 1 a 3. 3 es la calificación más alta y 1 es la calificación más baja. ¿Sí? Para hacer una aclaración, los mismos autores refieren que se puede realizar con cualquier tipo de material. ¿Listo? Entonces debemos tener en cuenta el primer ejercicio, que es una sentadilla profunda, donde es 3 si la parte superior del torso está paralela a la vertical con la tibia. El fémur está debajo de la horizontal y las rodillas están alineadas sobre los pies. Es 2 si la parte superior del torso está paralela a la tibia o hacia la vertical, el fémur está debajo de la horizontal, las rodillas están alineadas, pero en este caso necesitamos de una tabla debajo de los pies para realizar como tal la sentadilla profunda. Y hay una calificación de 1 si la parte superior del torso y de la tibia no están paralelas, como en la tercera imagen, el fémur no está debajo de la horizontal, las rodillas no están alineadas sobre los pies, se nota que hay una flexión lumbar y se requiere la tabla debajo de los pies. ¿Por qué es importante este movimiento en especial? Si ustedes se dan cuenta, aquí valoramos la movilidad.
de cadera, de rodilla y de cuello de pie, en mayor medida. También la movilidad como tal del hombro, pero si el cuello de pie, el tobillo o la articulación tibio-peronea astragalina no cuenta con una movilidad adecuada, no nos va a permitir la realización de una sentadilla profunda. Entonces, yo no puedo permitir o no debería realizar con mi usuario o con mi cliente una sentadilla profunda, ¿sí? Con una carga, solo la barra pesa 20 kilos y no es capaz de bajar por falta de movilidad como tal. Entonces, primero me debo enfatizar en esos movimientos que hay restricción, por ejemplo, en la movilidad como tal del cuello de pie y cadera, antes de colocar una carga adicional. ¿Listo? El segundo ejercicio, que es el paso de la valla. Entonces, en el primero, las caderas, los rodillos mantienen alineados en un plano sagital. Se observa un movimiento mínimo o nulo de la columna lumbar y la valla permanece indemne. En el segundo, se pierde la alineación entre cadera, rodillas y tobillos y se observa un movimiento en la columna lumbar. Y en el tercero, la persona no es capaz de pasar la valla sin generar contacto con el pie y se nota la pérdida de equilibrio. Entonces, ¿qué estoy valorando en este aspecto? El equilibrio de la persona, la estabilidad y la alteración o la rigidez o la falta de movilidad en la cadera. Es importante aquí tener en cuenta que cuando yo realizo este movimiento, voy a valorar si hay mayor activación de una musculatura a otra. Por ejemplo, en la imagen 2 evidenciamos cómo la persona realiza una rotación externa para compensar el movimiento. Entonces, hay que hacer mayor activación de esos flexores de cadera. Bueno, aquí en esta estocada o en la tijera como tal, el 3, los contactos de la pica permanecen con la extensión de la columna lumbar. No se nota ningún movimiento del torso, la pica y los pies permanecen en el plano sagital, la rodilla toca la tabla a través detrás del pie derecho. En la segunda imagen, los contactos de la pica no permanecen con la extensión de la columna lumbar. Se nota un movimiento del torso, la pica y los pies no permanecen en el plano sagital, la rodilla no toca la tabla detrás del pie derecho. Y en el número 3, ¿sí? Se nota la pérdida de equilibrio. Entonces, haciendo este tipo de movimiento podemos valorar tanto la movilidad, nuevamente, de cuello de pie, de rodilla, de cadera, la estabilidad como tal y el control de core que debe tener la persona y la movilidad de los hombros. En este movimiento en específico vamos a valorar la movilidad de los hombros, donde es 3 si los puños están dentro de la longitud de una mano, 8 pulgadas, ¿sí? Que en este caso nosotros manejamos otro sistema métrico que sería 20 centímetros. ¿Listo? En 2, los puños están dentro de la longitud de una mano y media, aproximadamente 12 pulgadas, que son aproximadamente 30 centímetros. Y 3 y 1, perdón, si los puños no están dentro de la longitud de una mano y media, que sería mayor a 30 centímetros. En este caso, por ejemplo, verificamos la movilidad de los hombros. Si hay una alteración en la movilidad, tenemos que darle mayor activación y preferencia a esos trabajos antes de realizar con dichas cargas, antes de realizar un arranque, un envío o dichos movimientos supracraneales que nos pueden causar una lesión a nivel del famoso manguito rotador, donde por movimientos o cargas excesivas podemos generar un pinzamiento de músculo que es muy pequeño, pero es principal como lo es el supraespinoso, o alteración en el tendón del bíceps, ¿sí? De la cabeza larga, que es importante para realizar el movimiento de abducción de hombro en un 30% de este. Entonces, cuando
generamos una lesión de hombro, por ejemplo, y está comprometido el tendón del bíceps, puede perder hasta su 30% de eficacia por daño del mismo. ¿Listo? Es importante que esta prueba se realiza, pero como pueden mirar la imagen superior, se realiza el test. ¿Sí? Este test de Jocum se realiza con el fin de saber si hay un compromiso a nivel supracromial. La persona toca el hombro contrario y eleva el codo. Si refiere a algún tipo de dolor, la calificación es nula. Te da una calificación de 0 por más que logre tener los puños a una distancia de 8 pulgadas. Entonces se anula como tal la calificación y hay que comenzar a trabajar en base o revisar qué está pasando con ese dolor, porque puede haber un compromiso supracromial. En la siguiente prueba vamos a valorar como tal la flexibilidad, aparte de la cadena posterior. Entonces realizamos una flexión de cadera activa con extensión de la cadera, con extensión de la rodilla, perdón. Donde 3 es el tobillo se encuentra entre la mitad del muslo, donde está la pica, y las espinas ilíacas anterosuperiores. 2, el tobillo se encuentra entre la mitad del muslo y la espina ilíaca anterosuperior. Y 3, el tobillo se encuentra por debajo de la línea articular de la patela. Igual, si encontramos una restricción a nivel de cadena posterior, en este caso de los isquiosurales, debemos tener en cuenta qué ejercicios debemos realizar y cómo esta retracción muscular nos puede generar alteración, tanto a nivel de la sínfisis púbica, ¿sí? O sea, no son alteración con una pubalgia por la retracción de esta musculatura, como alteraciones a nivel de la columna lumbar. Perdón un momento que no sé qué pasó, me falta una imagen acá. Regáleme un segundo. Listo. ¿Vuelven a mirar ahí mi pantalla? Claro que sí, maestro. Listo. Perfectamente. Faltaban estas dos imágenes, donde la siguiente es realizar un push-up. Hay que tener en cuenta que este ejercicio varía de hombre a mujer, teniendo en cuenta que los hombres es una puntuación de 3. Si realizan un push-up con la alineación de los pulgares a nivel de la frente y las mujeres a nivel del mentón. Es 2 cuando los hombres lo realizan a nivel del mentón y las mujeres a nivel de las clavículas. Y es 1 cuando realmente los hombres no pueden realizarlos a nivel del mentón y las mujeres no pueden realizar un push-up a nivel de la clavícula. Hay que tener en cuenta este test, ¿sí? Que es el test de extensión. En este test, igual que en el anterior, si la persona presenta dolor, tiene una calificación de 0. Se descarta, por más que pueda realizar como tal el push-up a nivel de con los pulgares a nivel de la frente en el caso del hombre y a nivel del mentón en el caso de la mujer, si en el test de extensión presenta dolor, no hay una calificación, sino de 0. ¿Listo? Y en el siguiente vamos a realizar una posición, una rotación como tal, y primero lo hacemos del lado ipsilateral, que es el nivel 3, donde realiza del mismo lado tanto extensión del brazo como extensión de la pierna. El 2 lo hace de manera cruzada en diagonal
y el 1 es incapaz de realizarlo. Se realiza el test de flexión y si presenta o refiere a algún tipo, vamos a decir que es inhabilita y es una calificación de 0. ¿Para qué nos sirve esta escala? Esta escala, hacemos una suma y más de 21 puntos quiere decir que es menor el riesgo de lesión, menor a 21 puntos hay un riesgo de lesión. Y eso de forma global, pero como les decía, cada ejercicio nos permite evaluar cierta musculatura. Por ejemplo, en este ejercicio vamos a mirar cómo tiene el control a nivel de core, que el core no solo es la parte abdominal, que si recordamos hacen parte también los glúteos, el piso pélvico, la zona lumbar, paravertebrales, el recto abdominal, oblicuos, oblicuo externo, transverso y demás musculatura. Entonces, si la persona es incapaz de realizar el movimiento, debemos enfatizar el esfuerzo o el trabajo a nivel del centro como tal, antes de realizar movimientos con carga. ¿Listo? Bueno, y para terminar, quería dejarlos con esta frase de Cook, donde dice, primero muévete bien y luego muévete con frecuencia. ¿Listo? Esto yo creo que nos deja mucho para pensar, porque muchas veces queremos movernos ya, ganar rápidamente, hacer grandes cargas, altas repeticiones y demás, pero siempre nos movemos de manera inadecuada. Primero movámonos bien y luego nos movemos con frecuencia. ¿Listo? Profe, no se le escucha, tiene el micrófono Perdón, silenciado. maestro. Primero, excelente. Una ponencia corta y sustanciosa como tiene que ser a este momento. De verdad que los temas que has tocado son temas que no se ven, tengan esto claro, esto no lo van a ver en ninguna otra parte. Sobre todo, cómo poder evaluar de una forma sencilla y viable y sin tener que hacer mucha cosa. Lo importante es, si cualquier cosa necesitan la grabación, por favor me escriben, porque hay mucho tela por cortar de lo que el doctor Juan Sebastián nos entregó en esta tarde. Una horita bien entregadita perfectamente. Me gustaría que si hay alguien que quiera aportar, que quiera preguntar, aprovechemos que hoy no le van a cobrar la consulta, hoy Juan Sebastián no le va a pasar cuenta de cobro, entonces hay que aprovechar cuando tenemos un fisioterapeuta de las condiciones de Juan Sebastián Chaverra, que es condiciones extremadamente buenas y es un conocedor desde el punto de vista de la anatomía y desde el punto de vista del entrenamiento. Creo que los elementos que entregó son fenomenales y sustanciales. Eh, gracias, maestro Oscar Enríquez. Muchísimas gracias. Me gustaría si alguien que quisiera aportar o alguna experiencia, alguna pregunta o que ha tenido alguna lesión y que nos quiera contar, nos quiera narrar algo, todavía nos quedan 25 minuticos para que aprovechemos a Juan Sebastián ya que está aquí en esta sala. Maribel Rico, porfa, antes de preguntar, hoy he hecho un efecto diferente. Rápidamente dice quién es, cómo se llama. Por ejemplo, Maribel es estudiante del PONAO. Entonces, te presentas y arrancas con la disertación. Maribel, tiene la palabra. Hola, ¿me escuchan? Perfectamente, Maribel. Bueno, gracias. Bueno, mi nombre es Maribel Rico, soy estudiante de la PONAO, soy abogada, litigante, vivo en la ciudad de Cali. Eh, También litigo en conciliaciones, en derecho y también en insolvencia de personas naturales no comerciantes. Mi trabajo también es como perito evaluador de bienes. Pero también soy instructora de aeróbicos, de rumba. El año pasado me gradué como instructora. Por eso estoy aquí con la PONAOS, porque me gusta estudiar y seguir con lo que yo empiezo. Y bueno, ahí vamos. Interesantísima la conferencia del fisioterapeuta Juan Sebastián. Y yo soy una enamorada de la parte de la movilidad, porque me parece a mí que si una persona tiene limitaciones para moverse, es difícil para que esa persona pueda hacer sus funciones vitales.
Y bueno, y le sumamos pues que si va a hacer actividad física, más. Entonces, es importante que esa persona tenga una buena asesoría cuando vaya a hacer su actividad física si tiene alguna limitación. Entonces, me parece importante, yo por ejemplo practicaba antes el yoga y me parece a mí que el yoga ayuda mucho a lo que es la elongación y a la movilidad. Entonces, quería preguntarle a Juan Sebastián si nos recomienda con la práctica del yoga cuando tenemos alguna lesión. Esa sería como la pregunta para el fisioterapeuta. Gracias. Bueno, Maribel, ¿cómo estás? Bueno, para mí el yoga es excelente, espectacular. Realmente es una de las prácticas o de las disciplinas que ayuda mucho en el manejo del dolor y a favorecer la movilidad sin generar una carga excesiva sobre una articulación o sobre una disfunción como tal. ¿Esto? Entonces, yoga, excelente, pero hay que tener en cuenta un pequeño aspecto. Como tú lo has dicho, nos ayuda mucho a la movilidad, pero tenemos que tener en cuenta en cada disfunción, por ejemplo, a nivel osteomuscular, cuál es la causa de ese dolor o de ese impedimento de la movilidad y cómo puedo hacer mayor activación o en mayor o en menor medida a esa musculatura que está soportando la articulación. ¿Listo? A ver, básicamente, para no enredarnos mucho, nosotros tenemos unos estabilizadores pasivos, ¿sí? Ligamentos, está el hueso y unos activos, que es toda la parte de musculatura y tendones. En este punto hay que tener en cuenta que nosotros podemos jugar mucho y el dolor muchas veces hace referencia a la alteración no tanto a nivel articular, ¿sí? O ósea, sino a la alteración de tejidos blandos, como puede ser esa mayor activación o en menor medida de la musculatura cuando se demanda en ciertos movimientos. Entonces, practicar el yoga es ideal y está muy bien, pero siempre se debe acompañar de una parte de fortalecimiento o de musculación. ¿Esto? Para hacer como tal, generar un equilibrio a nivel articular. No sé si te quedaría claro ahí la pregunta. Me quedó muy claro, es súper. De todas maneras, pues yo conozco gente que practica yoga, pero pues es que también se une mucho la parte de nutrición y se vuelven vegetarianos. Entonces, al volverse vegetarianos, ellos como que su dieta es muy diferente y van perdiendo como músculo, como tú dices allí también, y es importante la parte del trabajo de fortalecimiento muscular porque cambian sus hábitos, es prácticamente como una religión, se vuelve de las personas que practican yoga. Pero a mí me ha servido muchísimo la parte del ejercicio con el yoga. Muchas gracias. Bueno, quiero aprovechar este espacio para darle un saludo muy especial a la profe Amparo Valencia, egresada de la Escuela de Danza Aeróbica y también tecnóloga en actividad física del SENA. Muchísimas gracias a mi profe que está por acá con nosotros. Profe Luis Antonio González tiene la palabra, puede presentarse, de donde nos acompaña y su pregunta o disertación. Profe Luis Antonio. Buenas noches, profesor Hilder. De desearle mil felicitaciones por su cumpleaños. Al profe de la ponencia, Juan Sebastián, excelente ponencia. Soy docente de aula de acá del colegio o institución educativa Enrique Pupo Martínez de Valledupar, Cesar, capital mundial del vallenato. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo o de qué manera se evalúa la postura para prevenir las lesiones a nivel de entrenamiento deportivo? Listo, profe. Lo mismo, como les decía anteriormente, por ejemplo, a nivel del entrenamiento deportivo y si tenemos un grupo o una cantidad numerosa de, en este caso, de estudiantes, como lo puede tener usted, realmente tocaría realizarlo de manera individualizada y ver casos específicos. Por ejemplo, en los niños o en los jóvenes se encuentran muchas alteraciones a nivel postural por la falta de maduración
sobre todo en las niñas, ¿sí? Porque es muy diferente la evaluación postural de una mujer a un hombre, donde, por ejemplo, podemos diferenciar que la pelvis es el único hueso que tiene sexo, por decirlo de alguna manera, porque la pelvis de las mujeres es diferente a la del hombre. Por lo tanto, vamos a encontrar valgo de rodillas o ciertas alteraciones, ¿sí? Que podamos encontrar en, en estos chicos. Pero a nivel de entrenamiento, siempre, y es uno de los principios del entrenamiento deportivo, principio de individualización. ¿Sí? Entonces, si yo quiero dar un énfasis y ser más juicioso y ser más aplicado, debo individualizar esa evaluación y debo hacer una evaluación por medio de diplomado o por medio de cuadrícula o simplemente colocando con la menor cantidad de ropa posible a la persona, ¿listo? En un espacio y hacer una valoración tanto de la vista anterior, lateral y posterior, donde voy a encontrar ciertas alteraciones o una correcta postura, dependiendo de lo que logre observar. Pero la manera ideal de evaluar postura es hacerlo de forma individualizada, con deportistas o con ya sea amateur o de competición. Hay que tener en cuenta también lo siguiente, y es que muchos deportes generan ya una postura como tal derivada del deporte, ¿sí? O sea, es diferente la posición que va a adoptar por ejemplo, un boxeador, donde por lo general mantienen los hombros protruidos, una cadena anterior, una cadena cruzada cerrada. Entonces no vamos a buscar como tal cambiarle la postura al deportista, ¿sí? Porque su gesto técnico requiere que sus hombros vayan hacia adelante, que eh, sus puños vayan a nivel como tal de su rostro, ¿sí? Que tengan una flexión de las rodillas mantenida, una flexión de cadera, pero es el gesto técnico que se deriva de esa disciplina. Entonces puedo encontrar muchas anomalías en un deportista de alto rendimiento a nivel postural, pero no quiere decir que me esté causando alguna alteración o disminución del rendimiento como tal. En ese caso ya hay que entrar a evaluar como tal eh, más, por ejemplo, una prueba de valgo dinámico para mirar si hay alguna alteración como tal de la capacidad muscular para recibir una carga y si hay alguna limitación en un gesto de movimiento. Si, por ejemplo, un deportista, sobre todo en los futbolistas, que presentan pubalgia, lo más seguro es que encuentre un acortamiento a nivel de los isquiotibiales, ¿sí? Entonces, puedo encontrar que en una evaluación como tal postural, una anteversión pélvica, ¿sí? Sumado a una retracción o por ejemplo, un test de sit and reach, donde encuentro -5, -10 centímetros en un deportista de alto rendimiento, por lo tanto, en el gesto de patada me genera una flexión como tal de rodilla de la pierna de apoyo como de la pierna que patea. ¿Listo? Entonces son casos como muy específicos dependiendo del deporte, ¿sí? No se cambia la postura, sino ya tocaría mirar y evaluar la disfunción de cada deportista. Muchas gracias, profe, le agradezco mucho. Excelente, maestro. Creo que estamos muy bien en este momentico. Mi querido amigo, hermano y uno de los profes destacados en Cali, Luis Ángel, porfa, te presentas, das todo tu currículo. Hoy, por favor, le pido, no vaya a ser así que usted no dice, no. Hoy aproveche para que se muestre en la ventana internacional, mi profe Luis Ángel, que usted es una persona demasiado recorrida en el mundo del fitness. Luis Ángel tiene la palabra. Dejemos Muy la buenas tardes. timidez por el día de hoy. Muy buenas tardes a todos. Pues, profe, pues muchas gracias por la ponencia. No era, pues como dije, no era una pregunta, era que levanté la mano fue porque iba a hacer un aporte de estos test. Luis Ángel, pero antes necesito que te presentes, Perdón, Luis sí, Ángel, sí, porfa, sí, ya lo voy a antes te hacer. presentas. Bueno, mi nombre es Luis Ángel Barrero, soy profesor de clases grupales y trabajo también como profesor de planta en un gimnasio aquí en el norte de Cali. Este,
pues llevo 36 años en el medio, 37, y eh, dentro de todos los conceptos pues, dentro de la preparación física, pues yo he tomado ciertos ejercicios que me ayudan a nivel grupal a generar esos conceptos para después decirle a la persona que tiene una deficiencia o tiene que mejorar a través de la flexibilidad, porque pues se han presentado casos que cuando uno hace una clase, en el caso de la clase funcional, muchas personas, profe, me quedó doliendo la pierna de atrás, ¿y por qué? Pues claro, la persona de pronto entró esta tarde en esa clase y yo les hemos explicado, por favor, traten de no llegar tarde. Deporte. Sí, y No, profe. comportamientos porque llegan tarde, ¿sí? Pues yo lo que trato de hacer es esto, para comentar, es esos pequeños test, por ejemplo, el de pecho, el de push-up, se colocan dentro de un movimiento isométrico para más o menos pedirles un sostenimiento de 5 segundos o 10 segundos y que luego realicen un push-up y eso nos permita decirle, vea, cuidado pues cuando vayan a levantar la pesa, cambien el peso, por ejemplo. Ese es uno de los aportes que yo hago para esta clase. Gracias, profe. Profe Juan Sebastián, ¿algún comentario? No, pues respecto a lo que dice, profe, de pronto tener en cuenta, o sea, el peso, sobre todo, por ejemplo, en el trabajo de gimnasio, hay un factor que juega mucho y es que, bueno, independientemente del ego de cada persona, hace que queramos alzar cada vez más peso y mostrarle a los demás que podemos con un peso más alto, ¿cierto? Entonces, la forma de pronto de llegar a una persona y decirle sobre el peso, el manejo de cargas, es que hacerles que tengan en cuenta que si no pueden realizar más de 8 repeticiones con un peso, a menos de que estén haciendo un trabajo como tal de buscando su RM, ¿cierto? Pero si es un trabajo de hipertrofia, si no pueden hacer más de 8 repeticiones con un peso, entonces la carga es inadecuada. Sí, es algo que de pronto se tiene que tener en cuenta y que se lo puede generalizar cuando una persona pregunte, ¿será que estoy haciendo cargas muy altas? O sí, puede lograr más de 8 repeticiones sin inconvenientes, ¿sí? Listo. Entonces, ese es el peso adecuado. Pero si le suben la carga y es un movimiento muy forzado, compensatorio, donde comienza a movilizar una extremidad más que la otra, por ejemplo, en un press de pecho a subir un brazo más que el otro, entonces, sí, debemos dar ciertas recomendaciones para evitar en ese caso un tipo de lesión aguda que se me cayó la pesa, me desgarré, hubo una ruptura, ¿sí? O causar una simple inflamación. Eso. Perfecto, maestro. Escuchemos al profe Oscar Enríquez, porfa, se puede presentar y arranque, maestro. Buenas tardes a todos. Profe Hilder, feliz cumpleaños. Saludos al disertante Juan Sebastián. Excelente esta ponencia. Como ya le dije el profe, soy Oscar Enríquez, soy profesional de la cultura física, deporte y recreación de la Universidad Santo Tomás de Bogotá. Soy preparador físico y entrenador personal de la Escuela Nacional de Entrenadores de Argentina. Estudié con Nora Coppel, con Sergio Parra, con Jorge Roy. Y aquí en Barranquilla trabajo en la Universidad de la Costa, trabajando en la parte del gimnasio, en toda la coordinación de deportes, también instructor de natación y profesor de entrenamiento de la Universidad del Magdalena. Más que una pregunta, pues aprovechar toda esta información que nos acaba de regalar el doctor Chaverra, porque en el ámbito del entrenamiento personalizado uno ve en los gimnasios que no se hace realmente ningún tipo de evaluación ni de fuerza, o sea, de ninguna cualidad física y mucho menos postural. Y por eso la cantidad de lesionados que van ocurriendo en los gimnasios o que la gente abandona el ejercicio porque me dolió la rodilla, me dolió la espalda, me dolió la cadera, que puede pasar solamente por un simple dolor, pero que no se trata o no se ha tratado realmente desde una parte de evaluación postural o de fuerza o de flexibilidad, etcétera. Me parece importantísimo que nosotros los entrenadores personales tengamos o conozcamos o indaguemos en esta información que nos acaba de brindar Juan Sebastián,
para poderlo aplicar, no solamente en el ámbito del fitness, sino también los que trabajan ya en la parte deportiva, que son mundos diferentes, pero que estamos hablando de lo mismo, del cuerpo humano. Y el cuerpo humano tiene unas condiciones, y si no las tratamos, vamos a llevar a lesiones y a daños de pronto irreparables para nuestros alumnos, ¿no? Por otro lado, profe, o doctor, en el caso de una persona con pie plano, que tanto se le dificulta la realización de sentadillas, ¿usted qué sugerencia daría más allá de lo típico, ¿no? De comprar plantillas, porque eso ya lo he escuchado muchas veces, pero ¿qué otro tipo de sugerencias podría darnos? Listo, profe. Entonces, como les nombré por ahí en medio de la charla, en el pie plano es fundamental la activación del músculo tibial posterior. ¿Listo? Ese músculo es de gran importancia porque es el que genera el arco plantar. Cuando no haya activación de ese músculo, que es un músculo muy profundo, ¿listo? Pero que lo podemos activar por medio de una plantiflexión mal llamada, que en sí es una extensión como tal del pie, hacemos activación de esa musculatura. La plantilla sirve en los primeros años de vida, donde todavía nos permite esa formación de esto, pero de ahí para allá, la plantilla más va a causar es molestia que otra cosa. Ahora, mientras vamos manejando y vamos favoreciendo como tal esa formación del arco plantar, en este caso podemos hacer una sentadilla con un alza para favorecer como tal la movilidad de ese cuello de pie. Pero hay que tener en cuenta que no tengamos una retracción o un acortamiento de la musculatura posterior, de toda la cadena posterior. ¿Esto? Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, mi querido doctor, aunque a él no le gusta que le digan doctor, pero yo le digo doctor, así se enoje. Para mí es un doctor que ya arrancó con los estudios, pero para mí una de la panacea de la nutrición deportiva en Latinoamérica. Profe Joao Fiol tiene la palabra. Gracias, profe. Profe Juan, muchísimas gracias por la conferencia. Bueno, quiero hacerle una pregunta reflexiva, ¿sí? Creo que, bueno, ya todos sabemos la importancia que tiene a lo que vamos al gimnasio. Me gustaría escuchar de usted en qué importancia reviste para usted el vínculo que debería haber entre los profesores de especialidad de fitness y los entrenadores personales, hablando del gimnasio y la gimnasia, el nutricionista y el fisioterapeuta. Profe, esa pregunta es súper importante porque es fundamental. Fundamental, uno no puede actuar solo, ¿sí? O sea, y uno no se las sabe todas. Siempre, siempre de la mano hay un grupo interdisciplinario, fisioterapeuta, nutrición, médico deportólogo, si es posible, ¿sí? Psicólogo deportivo, ¿sí? Entrenador, preparador, ¿sí? Tiene que haber un todo, ¿sí? En algunos casos, lastimosamente, se es el entrenador, el nutricionista, el psicólogo, ¿sí? Y se toma las cartas porque no se cuenta con nadie más. Pero en tanto a nivel amateur, alto rendimiento, deportes grupales como individuales, siempre, siempre debe haber un equipo interdisciplinario. ¿Sí? La importancia del equipo interdisciplinario y de manejar los mismos conceptos y ir por la misma línea es fundamental. ¿Sí? Yo puedo de pronto decir, bueno, tal vez esto para mí en la parte de nutrición no es tan adecuado, pero ve con el nutricionista porque él nos va a sacar de la duda. Él es el personal idóneo para realizar una prescripción de los alimentos, para decir, sí, esta cantidad de comida, bueno, no sé, tanta cantidad de proteína, de carbohidrato, en qué punto de la competencia estamos y cómo qué macronutrientes necesitamos más en este punto y en otro, ¿sí? Entonces, la importancia de un equipo interdisciplinario es fundamental.
Profe, ¿usted está de acuerdo conmigo? ¿Usted está de acuerdo conmigo que independientemente de que seamos instructores de especialidades grupales fitness o entrenadores personales, independientemente de que no seamos entrenadores deportivos, todo el que tenga relación con el entrenamiento, haya escogido el área que coja, tiene que tener un vínculo estrecho con el fisioterapeuta y el nutricionista? Total, total. Básicamente, profe, es lo siguiente. Digamos que el entrenamiento es uno de los pilares, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo entreno, pero al entrenar destruyo. ¿Cómo recupero? La nutrición, comiendo y descansando. Pero ¿cómo ayudo a disminuir ese riesgo de lesión? ¿Sí? Prevención. Voy donde el fisioterapeuta, pasa esto, me hago una recuperación muscular, ¿sí? Me está molestando, no me genera dolor, no estoy inflamado, pero tengo cierta molestia. ¿Qué será? Miremos antes de, ¿sí? Y no cuando ya haya pasado. No cuando ya no me deje caminar, no cuando ya no me deje golpear, sino, venga, yo soy tenista, me dolió el hombro un poco, ¿será normal? Bueno, voy donde el fisioterapeuta. O me siento muy desgastado, ¿qué está pasando a nivel de la alimentación? No, voy donde el nutricionista, ¿sí? O sea, el entrenador también debe ser muy consciente de que solo no puede. Y eso sí está claro, el entrenador debe apoyar y decir, venga, no, eso ya no me compete a mí, vaya donde el fisioterapeuta, vaya donde el nutricionista, vaya donde el deportólogo, porque somos un equipo, ¿sí? No es, venga, yo hago de todo, yo le enseño todo, no, eso es una mentira, ¿sí? Gracias, profe, gracias. ¿Por qué le hice esta pregunta? Porque, bueno, en esta formación que es para entrenadores y profesores que se están profesionalizando en el área fitness, a veces piensan que el hecho de ser profe de bailoterapia o profe de step o profe de fitness de combate o profe de pilates o profe de yoga o profe de TRX o especializado en el área de musculación porque están accionando dentro de un gimnasio y no en una cancha o en una piscina, los libera de tener la responsabilidad de comenzar a pensar que también necesitan armar sus equipos biomédicos para que esa persona que llegó a donde están ellos a, a cambiar la recomposición corporal bailando, también necesita ir al fisioterapeuta para que le haga un masaje de descarga o le quite una contractura y que también necesita ir al nutricionista para que le ajuste todo el tema dietético nutricional. Y yo digo, hoy los entrenadores de gimnasio y de clases grupales quieren marcar la diferencia, a lo mejor acelerando la música o Desacelerando. desacelerando la música. Y yo digo, hoy, 20 de abril del 2024, cumpleaños de Hilder, que nos estamos formando en el Ponao, yo creo que la diferencia la vamos a marcar cuando entendamos que también podemos traer los principios del entrenamiento con todo lo que lleva girando en el área biomédica a nuestras clases en el gimnasio. Bueno, vamos a entregarle un detalle a mi querido maestro. Joao, por favor, me ayuda si están viendo mi pantalla. Sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, el Politécnico Nacional de Artes y Oficios Ponao, seccional Cali Buenaventura, certifica que Juan Sebastián Chaverra Apráez participó en el programa de técnico laboral por competencias en recreación y deportes como apoyo educativo, siendo ponente virtual del tema prevención de lesiones en el entrenamiento personal con una intensidad de 1 hora y 30 minutos, dado en la ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia,
A los 20 días del mes de abril del 2024, firma Eibar Bravo Hurtado, director, coordinador, agente de convenios y servicios educativos y director y coordinador académico de este programa. Mi profe, ese fuerte aplauso de todos, por favor. Los que pueden colocar la reacción, coloquen la reacción del corazoncito, el dedito arriba, las espumas y todo, porque fue maravilloso estar aquí. Cierro por un momento.